quiero, bueno, nuevamente agradecerles por estar acá en este nuevo encuentro que tenemos de la Diplomatura Aprender a Enseñar, específicamente del curso Cómo Enseñar en la universidad hoy, y particularmente dando comienzo a lo que es el módulo 3 de este curso. Yo voy a hacer primero un panorama general de dónde venimos y hacia dónde vamos un poco, y después me voy a callar un poquito y le voy a dar más la voz a Coti. También quería dar un pequeño momentito. Quiero primero presentar a Constanza Bosch Alessio, digamos que es la profe que nos acompaña. Como ustedes saben, nosotros estamos dando comienzo al segundo bloque de este curso, ¿no? En los dos bloques que nosotros componemos, el primero de Fundamentos Generales para pensar la enseñanza, y este nuevo bloque que tiene que ver con pensar en la universidad a través de la enseñanza con medios y herramientas digitales. Particularmente nos va a acompañar, digamos, en este segundo bloque, la profe Constanza, que bueno, ahora sí le doy un breve momentito para que ella se pueda presentar y contarnos de dónde viene y por qué está acá, digamos, básicamente. Bueno, muchas gracias, Gaby. Mi nombre es Constanza Bosch Alessio, soy profesora en Historia, me formé en esta universidad. Soy también especialista en tecnología educativa por la Universidad de Buenos Aires. Ese es un poco el camino que me trae en realidad hasta acá hoy y que me permite tener la suerte de compartir con ustedes este momento y esta clase. Bueno, espero que las actividades que traemos hoy sean de utilidad para poder conectar con lo que ya vienen trabajando con Gaby en las clases anteriores y poder profundizar en esta dimensión que tiene que ver con las herramientas digitales. Muchas gracias, Coti. Y también presentar que está conectada acá en la videollamada a la profe Ayelena Altamirano, digamos, simplemente para que también nos cuenten. Como les comenté, ella nos está acompañando sobre todo en el seguimiento de las actividades y seguramente prontamente la estarán leyendo, digamos, en el aula virtual. Así que, Aye, si te querés presentar. ¿Cómo están? Buenas tardes, yo soy Ayelena Altamirano, soy profesora en Ciencias de la Educación. Trabajo en la producción de materiales en línea, en el ISEP, en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos. Y bueno, un poco la idea también es leerlas en el foro, ir haciendo algunos comentarios. Ya estuvimos como leyendo sus producciones y lo que están trabajando hasta ahora, así que ya vamos a empezar a contestarles, pero está bueno que vean la cara de quien contesta o de quien escribe eso. Bueno, muchas gracias, Aye. Quería efectivamente eso, empezar a reconocernos, ¿no? Que por ahí en la virtualidad, ¿no? O en lo remoto nos cuesta a veces ubicarnos cara a persona que nos está escribiendo, que nos está devolviendo, y también, sobre todo, poner como una palabra respecto a por qué, digamos, creemos que es necesario hacerles una devolución, no en el sentido correctivo del término, sino de que efectivamente poder hacer lecturas que permitan construir hilos, construir recurrencias, construir de alguna manera también elementos que permitan referir a aquello que no aparece tan recurrentemente, ¿no? o con tanta frecuencia, y destacarlo, digamos, como potente como posible. También plantear algunas preguntas en relación a lo que venimos compartiendo, ¿no? En el marco de las clases, para en todo caso reorientar o ampliar esa mirada que se viene teniendo en relación a las actividades, y fundamentalmente para pensar en las actividades efectivamente como una instancia más que forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? No como una cuestión simplemente de acreditación, ¿no? del curso, sino efectivamente una instancia formativa, ¿no? Para eso, bueno, también hemos constituido, digamos, este equipo. Bien, con las presentaciones ya hechas, entonces, yo quisiera, como les dije, hacer primero como un panorama general, desde dónde venimos, digamos, desde qué es lo que venimos haciendo en el curso. Rápidamente, si querés, Coti, pasamos a la siguiente. Solamente para recuperar algunas ideas que me parecen necesarias para entender lo que viene o por qué compartimos esta propuesta puntualmente. ¿Qué es lo que hemos conversado hasta acá, ¿no? Veníamos hablando de que nuestra posición iba a ser como el eje, ¿no? A nosotros, nos íbamos a mirar a nosotros como docentes, era como el foco que estábamos poniendo en diferentes encuentros. Bueno, para eso, digamos, estos dos encuentros y estas dos clases que vienen no van a ser la excepción, ¿no? Vamos a seguir mirándonos respecto a lo que podemos hacer, ¿no? Lo que nosotros, o lo que está a nuestro alcance para hacer. Entonces, bueno, recuperar esta idea de la enseñanza como un proceso complejo, que asume la toma de diferentes decisiones, ¿no? Que nosotros tenemos que
de alguna manera definir, ¿no? Que nosotros tenemos que asumir una posición respecto a determinadas alternativas que hay a la hora de pensar una propuesta de enseñanza, y que de alguna manera esas decisiones que nosotros tomamos tienen un fundamento que es didáctico, que es pedagógico, que conlleva una referencia concreta a cuáles son los sujetos de aprendizaje, cuál es el contexto, y fundamentalmente qué es lo que quiero lograr, ¿no? Porque también, recuperando una segunda idea, ¿no? No está dentro de nuestro alcance, si se quiere, la idea de asegurar que se produzcan los aprendizajes, ¿no? Pero hablábamos de que, al pensar propuestas de enseñanza, había una relación ontológica, ¿no? Entre enseñanza y aprendizaje. ¿Qué quería decir esto? Que, si bien nosotros no podemos asegurar el aprendizaje de los otros, sí vamos a poner todo de nuestra parte, todo de sí, para que esa propuesta de enseñanza intente, al menos, generar las mejores condiciones de posibilidad para que el aprendizaje suceda, ¿no? Y esas condiciones de posibilidad están ligadas, como decíamos, a esas diferentes decisiones que nosotros vamos tomando. Y retomo una última idea que teníamos vinculada al final de nuestro último encuentro, que vimos planificación, ustedes viendo una semana donde dieron inicio el taller, ¿no? Integrador que tiene de la diplomatura. Nosotros la semana anterior estuvimos con la clase sincrónica viendo un poco algunos componentes vinculados a la planificación de la enseñanza, y cerrábamos con esta frase que la dejábamos en el tintero, ¿no? Y que dice así: el interés por el conocimiento se provoca con propuestas didácticas abiertas al diálogo y a la escucha de las interrogantes y expectativas de los estudiantes. Bueno, un poco también es empezar a pensar que estamos atravesando, ¿no? Una nueva configuración epocal, una nueva configuración contextual, que nos demanda a nosotros generar propuestas de enseñanza que de alguna manera inviten a la apertura del diálogo, a la escucha de los interrogantes, al planteo de expectativas. Y algo de eso también estuvieron viendo en el curso, el primer curso, ¿no? Con la profe Claudia Torgomián, Bárbara, Fernando, que también estuvieron trabajando esas ideas. Y ahora, lo que yo quiero decir es que a estas ideas que ya las veníamos trabajando, vamos a sumar algunas otras para dar marco a lo que nos va a compartir posteriormente Coti. Y si querés, Coti, pasemos a la siguiente diapo, que tiene que ver con qué nuevas ideas incorporamos o qué nuevo marco nos sirve ahora para pensar y entender qué es lo que venimos a compartir hoy. Primero, entender a las instituciones educativas como entornos sociotécnicos, vamos a decir. ¿Qué queremos decir con esto? Y no nos interesa detenernos tanto como en la definición concreta, ni nos vamos a de alguna manera, desagregarla en profundidad ahora, pero sí simplemente entender que las instituciones educativas, y particularmente las universidades, están compuestas por una serie de materialidades y de prácticas que hacen distinguir a la universidad como universidad. Ese análisis también de la universidad ya lo hicieron en el primer módulo, digamos, del curso 1, donde vieron ustedes también cómo es que se organiza la universidad en términos también de facultades, la organización por cátedras, los diferentes roles que tienen hacia el interior de cátedras, y frente a eso también una forma particular de entender el aula. Sabemos que cuando vamos a un aula, en general hay un pizarrón, puede haber bancos fijos o móviles, dependiendo también el aula en la que nos encontremos. Puede haber muchos bancos o pocos, también dependiendo si se trata de grupos grandes o de grupos numerosos, pero que todas esas cosas van haciendo y van configurando particularmente una forma de habilitar o no habilitar ciertas formas de dar clases, ¿no? Entonces, podríamos decir también que, por ejemplo, este encuentro sincrónico, este Meet, también se está configurando como un espacio de enseñanza donde la materialidad del aula tradicional en la universidad se diluye, ¿no? Un poco. O sea, no estamos pensando, seguramente estamos en lugares distintos, algunos quizás estén en la universidad, otros no, pero no estamos en el mismo espacio físico para sostener este diálogo y este intercambio, ¿no? Y eso tiene que ver con que estamos proponiendo nuevas rupturas, ¿no? A esos entornos sociotécnicos compuestos por materialidades y prácticas concretas dentro de la universidad, que, bueno, que generan otras condiciones, ¿no? Para el trabajo. Y es un poco eso lo que queremos empezar a tensionar acá. ¿Qué otra idea queremos traer acá? La idea de la cultura digital, ¿no? La cultura digital, entenderla como aquellas transformaciones sociales y culturales y políticas que de alguna manera están ligadas sobre todo a la identificación de la experiencia o a la digitalización de la cultura, y que claramente permea nuestras prácticas como sujetos sociales.
y si permean nuestras prácticas como sujetos sociales en nuestro contexto marco, no sé si se recuerdan como el mapita o el gráfico que vimos en el primer encuentro, donde veíamos que las prácticas de enseñanza, en tanto tenía una especificidad que era el trabajo en torno al conocimiento, se encontraba atravesado por condicionantes macro, meso y micro, ¿no? Bueno, podríamos decir que la cultura digital, ¿no?, tiene que ver con un cambio contextual o un condicionante macro, ¿no?, que de alguna manera se traduce en nuevas formas de entender las prácticas de enseñanza y, por supuesto, los aprendizajes. Entonces, hay una modificación, digamos, de las prácticas de enseñanza vinculada a la cultura digital que se venía haciendo desde el periodo previo al contexto de emergencia sanitaria, pero que se aceleró mucho más, ¿no?, al suspenderse las actividades presenciales y a tener que poder sostener nuestras prácticas docentes y prácticas de la enseñanza mediadas digitalmente, ¿no? En algunos casos a través de aulas virtuales, en otros casos a través de diferentes plataformas de videollamadas como esta de Google Meet, también podía ser Zoom, habrá habido múltiples experiencias en relación a eso. Y en ese sentido, si nosotros entendemos que las prácticas de la enseñanza son, de alguna manera, elementos, son procesos que están atravesados por esos condicionantes que yo como docente tengo que poder reconocer, registrar, ¿no?, y que esa cultura digital y cultura de la conectividad, también va a decir otra autora que es Van Dijk, modifica formas de ser y estar en el mundo, necesariamente si yo tengo como propósito mío, que los otros aprendan, esa relación enteológica que hablamos entre enseñanza y aprendizaje, y bueno, tengo que reconocer qué características hay, en esa cultura digital que claramente modifican tanto mis prácticas de enseñanza por las materialidades que supone, pero también las formas en las que puedo interactuar y que esos otros, que son mis estudiantes, me pueden comprender y en última instancia, quizás, en el mejor de los casos, producir aprendizajes significativos. Entonces, en ese marco y con esa perspectiva que tenemos nosotros y que les venimos a compartir, tenemos que poder registrar que la forma en la que nosotros consideramos que se podía enseñar en la antigüedad o hace un par de años, que generalmente estaban asociados a una forma única, a la clase magistral, a que el docente se para al frente, da la lección, digamos, y los otros aprenden, ha sido, digamos, históricamente, de alguna manera, consolidada, pero después fuertemente cuestionada, Y nosotros traemos, al análisis de la cultura digital como una situación contextual que de alguna manera viene a volver a tensionar o a volver a cuestionar, digamos, esas nuevas formas o esas formas tradicionales de enseñar y aprender. En ese sentido, para eso, nosotros necesitábamos primero conocer cómo o cuáles son los principios básicos de la enseñanza. Y por eso trabajamos en el módulo 1 y módulo 2. Y acá queremos simplemente comenzar a compartir con ustedes nuevas formas de pensar, esas ideas de producción de prácticas de enseñanza y de provocación, si se quiere, de aprendizajes significativos. ¿A partir de qué? A partir de pensar una propuesta concreta que tiene que ver con el trabajo con narrativas transmedia, que, de nuevo, no quiere decir o no se quiere proponer como la solución frente a los problemas que tenemos en la enseñanza, pero sí creemos que es una alternativa interesante, potente, para empezar a reconocer un poco cuáles son esas nuevas formas de relación con el saber que se están suscitando o que estamos reconociendo intuitivamente, quizás, en la contemporaneidad, y que invitan a justamente desafiar esta linealidad que históricamente estuvo asociada a la enseñanza. Bueno, simplemente como ese marco general para ubicar en qué coordenadas estábamos y hacia dónde iríamos y por qué traemos esta propuesta, que es una frente a otras, y acá Coti seguramente ya no lo profundizará y lo desarrollará un poco más, pero es eso, es una propuesta. Vieron que yo les dije en los encuentros anteriores que nosotros, como docentes, seleccionamos algunas cosas, El programa de nuestra cátedra hace un recorte, selecciona algo que es considerado como valioso a ser transmitido. Y eso tiene que ver con limitaciones respecto al tiempo, limitaciones respecto a cuáles son los propósitos, las intencionalidades formativas que yo tengo. Bueno, acá también. Nosotros traemos una propuesta porque, bueno, tenemos estas limitaciones, tenemos esta temporalidad para trabajar,
pero que creemos que puede ser interesante para comenzar a dialogar y a pensar nuevas formas de enseñar y aprender en la universidad. No digo más, me callo, digamos, en este momento y le cedo, sí, la palabra a Coti para que continúe. Bueno, muchas gracias, Gaby. Y a partir de este momento quiero invitarles a que iniciemos una conversación, ¿sí? Vamos a ir intentando desandar esta primera aproximación conceptual a las narrativas transmedia, pero en esta primera parte vamos a estar haciendo referencia a algunos consumos culturales. En esta presentación que hacía Gaby nos hablaba de la cultura digital, y en este momento me gustaría que piensen sobre todo en sus consumos culturales digitales, en un primer momento, y que empiecen a reconstruir mientras empezamos a desandar este camino de esta aproximación conceptual a las narrativas transmedia, empiecen a pensar cuáles son sus consumos culturales, qué estrategia tienen a la hora de abordar sus preferencias culturales en términos de plataformas, de lenguajes y de formatos, y empiecen a pensar y tener en mente cómo hoy accedemos a la cultura. ¿Sí? Esa sería como la primera parada que quiero que todos podamos tener presente para comenzar a desandar esta aproximación conceptual a las narrativas transmedia. Y quiero comenzar con esta frase de Carlos Scolari, que es un investigador, un académico argentino, que está radicado en Barcelona hace muchos años, pero que trabaja este concepto y algunos otros vinculados al campo de la comunicación, que dice: las narrativas transmedia se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. ¿Sí? Y ahí está Julieta ya levantando la mano. Sí. Buenas tardes a todos, buenas tardes, profe, feliz día por el día de ayer y gracias. Muchas gracias. A ustedes que nos permiten aprender y seguir evolucionando. Constanza, creo que narrativas transmedia es como bastante amplio. ¿Cómo circunscribirías el concepto? Ahora, específicamente sobre eso, vamos a avanzar, vamos a intentar construir una conceptualización y si aún así, después que avancemos un poquito más, no queda claro, volvemos sobre eso. ¿Te parece, Julieta? Sí, excelente, perfecto. Genial. Bueno, entonces avanzamos y tenemos una primera definición. Vamos a ver si empezamos a aclarar, porque justamente sabemos de la complejidad de este concepto, quizás es la primera vez que lo escuchan, y desde esa perspectiva hemos diseñado esta clase pensando que es la primera vez que quizás tienen la oportunidad de escuchar de narrativas transmedia. Entonces vamos a dar una primera definición, pero que vamos a intentar terminar de construir, inclusive después que ustedes trabajen con la actividad grupal que tenemos planteada para el día de hoy. Entonces, esta primera definición dice: las narrativas transmedia son una particular forma narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de significación, verbal, icónico, audiovisual, interactivo y medios, cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, redes sociales. Entonces, una primera definición nos dice que las narrativas transmedia son una forma de contar historias, que se ve aumentada, y vamos a decir una palabra clave para hablar de narrativas transmedia, que es expandida a través del uso de diferentes plataformas, medios y lenguajes. Una primera definición tiene que ver entonces con eso. Es una forma de contar historias, vamos a decir compleja, que se encuentra dispersa en diferentes medios, lenguajes y plataformas. Vamos a luego caracterizar un poquito más de qué hablamos cuando hablamos de esta dispersión o esta característica de ser historias aumentadas. Bueno, ¿es cualquier tipo de aumento? ¿Es cualquier tipo de despliegue? Es algo que vamos a intentar caracterizar en un ratito nada más. Veo que hay comentarios en el chat. Tamara dice: podemos decir formatos también, efectivamente. Cuando hablamos de sistemas de significación, nos estamos refiriendo también a eso, distintos formatos en los cuales podemos comunicar ideas, sensaciones, emociones, estéticas diferentes,
Y me gustaría que ahora cuando avancemos en esta conceptualización podamos dar algunos ejemplos concretos que ustedes tengan en mente en relación a sus propios consumos culturales. Pero avancemos un poco más y si les parece, escuchamos la definición muy breve que nos trae Carlos Scolari, así lo escuchamos en primera persona. Bueno, el concepto de narrativa transmedia se ha puesto bastante de moda, no solo en el mundo académico, sino también en el mundo profesional en estos últimos años. El primero que habló de narrativa transmedia, o en inglés Transmedia Storytelling, es el conocidísimo Henry Jenkins, un profesor de Estados Unidos que en esa época, en el 2003, él estaba trabajando en el MIT en Boston, publica un artículo donde introduce este concepto. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo a Jenkins y le pregunté sobre cómo había nacido esta idea del Transmedia Storytelling. Y él me comentaba que había ido a una reunión con gente de Hollywood, profesionales que venían del mundo del videojuego, del cine, y había surgido esta cuestión de que actualmente las historias se contaban a través de muchos medios, cada medio contaba una parte de la historia y que cada vez más, estamos en el 2003, cada vez más los fans participaban en la expansión del relato, hacían parodias, generaban nuevos contenidos, lo que se llamaba fanfiction, que era un tema que Jenkins ya venía investigando. Y era un poco así, de que, sin pensarlo mucho, dispara este concepto, lo deja caer, de narrativa transmedia, transmedia storytelling, y que se ve que cayó bastante bien, porque evidentemente había un fenómeno que se estaba produciendo en el mundo de la industria, de los medios, y que no tenía todavía un concepto. Así que desde hace ya 12 años tenemos esta idea de narrativa transmedia. Digamos que en nuestra última década se ha ido afinando bastante, después de varias discusiones académicas, teóricas, un poco qué entendemos por narrativa transmedia. Y podríamos definirlo como el cruce o la combinación de dos elementos. Por un lado, la historia, el relato, se expande en muchos medios y plataformas. Una historia puede empezar en un cómic, después una parte del mundo narrativo se cuenta a través de una película, otra parte se cuenta a partir de un videojuego o de una novela. Cada texto cuenta una parte diferente de ese mundo narrativo. Y la segunda parte de la definición es que los fans, los usuarios, los prosumidores, como se lo denomina ahora, también participan en la expansión de relato. Pueden ser a través de parodias, puede ser a través de finales alternativos, puede ser creando nuevos personajes o expandiendo las cosas que les pasan a los personajes. Y esto es el terreno ya de lo que se llama el fandom o la fanfiction. Bueno, me gustaría detenerme en dos características que suma Scolari en esta definición que escuchamos recién. Por un lado, nos dice, sí, efectivamente se trata de un concepto que alude a una narrativa que se expande en diferentes medios, formatos, lenguajes, pero que esa expansión a través de diferentes textos, dice Scolari, podemos nombrarlos también como diferentes piezas de un universo narrativo. Cada pieza de este universo nos permite reconstruir una parte de esa historia en particular. Podemos empezar a pensar en cada una de esas partes de la narrativa como puertas de ingreso a una historia más grande, a un universo narrativo más grande, que por supuesto se encuentran relacionadas entre sí, que dialogan entre sí cada una de estas piezas, cada uno de estos textos que forman parte del universo narrativo, pero que a pesar de que guardan una relación estrecha porque forman parte del mismo universo, yo podría elegir comenzar a transitar un universo narrativo por diferentes piezas que lo conforman. Tomando el ejemplo que decía Scolari, y ahora vamos a hablar de algunos otros, yo podría comenzar a desandar un universo narrativo leyendo el cómic, podría elegir desandar ese camino eligiendo la película o quedarme con la literatura como una primera vía de acceso a un universo narrativo. Y alguien podría simplemente elegir transitar por ese universo haciéndolo solamente a partir de la literatura. Por supuesto, quien elija transitar más partes de este universo, más piezas de este universo narrativo, podrá tener una mirada mucho más compleja de lo que implica la trama principal de esta historia. Sin duda, y acá quiero subrayar otra característica, este tipo de narrativas rompe completamente con una idea de linealidad. Si yo puedo elegir ingresar por distintas vías a este universo, entonces no hay un único sentido a partir del cual recorrerlo.
Yo puedo elegir, entonces, transitar, como decíamos, por un lenguaje más textual, hacerlo por un lenguaje más icónico, por un formato más cercano a lo audiovisual, y sin embargo, esta elección no va en perjuicio de mi comprensión de este universo narrativo. En ese sentido, hablamos de historias no lineales, porque yo como consumidora puedo elegir ingresar por diferentes vías a este universo narrativo. Pero sí, sumo a Gaby. eso, Coti, que Sí, dale. esta misma idea también lo que plantea, digamos, quizás no nos vamos a detener más adelante profundamente, pero digo, esta idea de poder elegir claramente sitúa también como la posibilidad de intervenir en esa propuesta de los otros, de esos prosumidores, de lo que refería recién Carlos Scolari, ¿no? Entonces, es fuertemente un grado de participación, ¿no? Que una narrativa transmedia no debería tener como en su seno o en su nacimiento la idea de que eso tiene que ser consumido linealmente o acríticamente o asépticamente, si se quiere, ¿no? Demanda, la propuesta en sí misma demanda un grado de participación y de elección del usuario, digamos, para poder plantear esos recorridos posibles, que son múltiples y que son variados. Solamente eso. Gracias, Gaby. Sí, tal cual. Y esa es la segunda característica que yo quería subrayar de la definición que escuchábamos recién de Scolari. Por un lado, esta cuestión de la multiplicidad de vías para acceder a ese universo narrativo no lineal. Y por otro lado, esto que después Jenkins va a llamar la cultura de la participación, ¿no? Que tiene que ver con una propuesta narrativa en la que se invita a participar a ese prosumidor o consumidor de este producto cultural, no solo eligiendo, como dice Gaby, bueno, de qué manera quiero recorrer este universo narrativo, sino también que para que sea considerado efectivamente una narrativa transmedia, quien accede a ese universo tiene que poder dejar su huella, tiene que poder participar, intervenir de alguna manera, ya sea haciendo su propia adaptación de su universo narrativo, ya sea quizás reconstruyendo de alguna manera todas esas piezas que están dispersas en distintos formatos y lenguajes para que otros consumidores puedan apropiarse de esa narrativa que se encuentra dispersa en distintas plataformas, pero sin duda tiene que haber una ventana para quien llega a este universo narrativo y pueda de alguna manera contribuir a expandirlo. Si no está abierta esta puerta hacia la expansión de quien accede, de estas audiencias que llegan a estos universos narrativos, entonces no estamos hablando de una narrativa transmedia. Participación, expansión, se vuelven entonces dos conceptos claves para pensar las narrativas transmedia. Y acá muy brevemente quería compartir con ustedes una contextualización histórica del concepto, pero voy a ser muy breve para no aburrirles. Y acá me voy a animar a discutir alguna cuestión que mencionaba Scolari, porque él decía que Jenkins fue uno de los primeros a la hora de hablar de narrativa transmedia, y en realidad este concepto ya aparece en la década del 70 asociado al arte, particularmente a la música. En 1975, Stuart Smith se propuso unir fragmentos musicales de diferentes ritmos e instrumentos y acuña entonces el término de narrativa transmedia. Habla en realidad de transmedia, de una pieza musical transmedia, aludiendo a esta unión de diferentes ritmos e instrumentos. En la década del 90, ustedes saben que es el momento en que comienza a expandirse con fuerza Internet y la web en términos generales. Entonces esto da pie a que nuevas propuestas desde el campo académico amplíen los alcances del concepto. Va a ser entonces cuando Marcia Kinder en 1991 hable de la intertextualidad transmedia cuando analizó algunas series de dibujos animados. Ella provenía del campo de la industria cultural
y a partir del análisis de cómo se relacionaban diferentes productos culturales provenientes de la industria de los dibujos animados y algunas obras literarias, va a proponer el concepto de marketing de entretenimiento como un supersistema comercial de intertextualidad transmedia. ¿Qué quiere decir? Ella pudo identificar que la industria cinematográfica y específicamente la industria cultural dedicada a algunos consumos culturales infantiles tejían algunas intertextualidades que le permitió a ella hablar de este sistema intertextual transmedia para poder subrayar la preocupación por las audiencias. Y aquí ingresa otro concepto vinculado a las narrativas transmedia que tiene que ver con poder presentar una narrativa, una historia, como decíamos, que se despliega en diferentes lenguajes y formatos, con dos sentidos. Por un lado, para alcanzar a diferentes audiencias, y por otro lado, para poder aprovechar, y esto lo vamos a subrayar también más adelante, las potencialidades, los distintos lenguajes, plataformas y formatos. Entonces, estos primeros estudios que se vincularon al campo de la industria cultural dieron lugar a que en el 2003 fuera Jenkins, ahora sí, quien diera a conocer de manera mucho más importante el concepto de narrativas transmedia. Y acá hago un alto para que pensemos en algunos de estos productos culturales que estamos viendo, referenciados en pantalla, como Star Wars, Harry Potter, Game of Thrones, Simpsons, inclusive una serie española que se llama El Ministerio del Tiempo, y me gustaría preguntarles si están pudiendo identificar algunas de estas cuestiones que venimos conversando hasta acá en relación a cómo estas historias se despliegan en diferentes plataformas, con diferentes formatos y con diferentes lenguajes, en algunos de sus propios consumos culturales. Me gustaría que me contaran, si se animan, si efectivamente están identificando esta estrategia de dispersión de formatos y de medios de estas narrativas que estamos mencionando hasta el momento. Me gustaría entonces que me contasen. Tamara dice si sería un libro hecho película. Bueno, eso de alguna manera podría permitirnos identificar una narrativa transmedia, pero con la salvedad, la observación, que el libro y la película deberían aportarme algunos elementos diferentes que me permitieran a mí completar mi mirada sobre ese universo narrativo. En sentido estricto, una narrativa transmedia, cuando se despliegan diferentes piezas, debería aportarme algo nuevo en cada una de esas piezas, cada uno de esos formatos, cada una de esas plataformas, debería poder brindarme algo diferente en relación a la narrativa en términos generales. Y de hecho, simplemente para sumar, y ahí le doy la palabra a Julieta, que también está levantando la mano, sí. Que tiene que ver justamente con la posibilidad que habilitan esos otros lenguajes para completar esa historia, ¿no? Claramente, por ejemplo, un libro escrito, ¿no?, me da un tipo de experiencia, un tipo de relación, digamos, con lo que tengo que saber, que no me le da, por ejemplo, una película, y que no me lo da un podcast tampoco, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezar a identificar qué otro tipo de experiencia se produce, ¿no?, a relacionarse con esos lenguajes, pero también un poco recuperando esto que decía Coti, de que, bueno, cada una de esas piezas no es la reproducción de lo mismo en otra pieza comunicacional. Por supuesto que hay un arco narrativo que las congrega y que las vincula en sí mismo, pero que de alguna manera supone un plus o un agregado, ¿no?, que claramente alguien que, como dijeron recién, ¿no?, que transita por dos tipos de lenguaje, tiene una mirada, podríamos decir, no sé si más completa, pero más acabada, del escenario, de la narrativa que se propone. Perdón, Julieta. No, dos conceptos, si me los permiten. Uno, una experiencia personal, no sé, Constanza, si hace alusión a esto la narrativa transmedia. Personalmente,
lo vivencié en la historia de Pedro Lemebel, todos la deben conocer. Yo leí en alguna oportunidad Tengo miedo torero, y después vi en el Cineclub Municipal de Córdoba su biografía póstuma, y realmente me mostraron un Pedro Lemebel que, si bien era el mismo, en dos situaciones, o en dos, no dos situaciones, pero de dos maneras distintas. Una a través de la medicina narrativa, en cuanto a la lectura del libro, y la otra en un montón de cuestiones que quizás yo me las imaginaba, pero que vía la película las pude visualizar tal cual eran. Eso respecto de lo personal. Y respecto del ejercicio profesional, yo me desenvuelvo en el área de la medicina narrativa, y la medicina narrativa como tal tiene distintas versiones. Nosotros lo utilizamos mucho con los pacientes, sobre todo con los pacientes que están en cuidados paliativos, o lo implementamos mucho en el COVID, durante la época COVID, en la que por ahí no podíamos tener acceso al paciente tanto como quisiésemos. Entonces se le proponía al paciente que narrara su vivencia o su tramo en la etapa de su vida cursando el COVID, y algunos lo hacían escribiendo, otros lo hacían dibujando, y veíamos que si bien se intercalaban las vivencias, pero se mostraban distinto de acuerdo a las distintas maneras de improntarlas en un papel, ¿no? Algunos con dibujo, otros con escrito. No sé si hace alusión a algo de eso, a lo que querían que transmitiéramos. Sí, de hecho me quedo pensando en lo último que decís, Julieta, porque es un ejemplo muy concreto de cómo un formato como el dibujo, un lenguaje como el dibujo, me permite expresar cosas que quizás la textualidad no, ¿no? Entonces, y en eso quiero que podamos reparar, en el sentido de que cuando pensemos estas narrativas como propuestas didácticas, podamos elegir los formatos y los lenguajes en relación a su potencialidad para contar aquello que quiero contar, para expresar aquello que quiero expresar. Por eso no es casual, ni debería serlo, la elección de ese lenguaje, esa forma expresiva que voy a elegir para contar una pieza en particular de un universo, porque de hecho la elección de ese lenguaje debería ir muy en consonancia con lo que quiero decir y con lo que quiero expresar. Y con la capacidad que tengo porque por ahí no todos tienen las mismas capacidades. Exacto. Algunos pueden escribir, otros pueden hacer un collage, otros pueden dibujar con, qué sé yo, pintar al óleo, y están queriendo decir lo mismo. El que está de este lado interpretando, interpreta lo mismo, pero transmitido de distintas maneras. Exactamente, nos adelantamos un poco en relación a eso, pero está bueno subrayarlo, Julieta, porque lo traes y está muy bueno en ese sentido, poderlo empezar a visualizar, porque de hecho cuando pensamos, ahora estamos analizando el concepto en la industria cultural, pero quiero que empecemos a construir estos puentes con lo que sería después una propuesta didáctica con narrativa transmedia. Y lo que dice Julieta es central, porque si es una propuesta que me permite trabajar con diferentes lenguajes, con diferentes formatos, con diferentes formas de expresión, también puedo aprovechar eso en mis estudiantes y poder darle a elegir a quien está del otro lado cómo desea dar cuenta de una actividad en particular, de un contenido en particular, y aprovechar esa multiplicidad de expresiones y de capacidades que traen nuestros estudiantes para poder dar cuenta de lo que saben, ¿no? Entonces, después vamos a hablar de la posibilidad de abrir la puerta, inclusive a codiseñar narrativas transmedias con nuestros y nuestras estudiantes. Y una fundamentación central de por qué hacerlo tiene que ver con esto, con abrir la puerta a esta multiplicidad narrativa y de expresión de nuestros y nuestras estudiantes. Hay algunos aportes en el chat. Gaby, si me voy perdiendo de algunos y querés comentarlos. Sí, mira, voy leyendo algunos ejemplos que van colocando en el chat. Dale. Y Lorena dice, podría ser Lara Croft, juego que pasó película. Efectivamente. Sí, completamente es otra narrativa que podríamos haber incorporado. Toda la industria cultural de videojuegos
no toda, pero en gran parte podríamos identificar productos que están de alguna manera diseñados como una narrativa transmedia. Después dice Tamara, un debate literario sobre una obra en particular sería algo que me deja o aporta, por ejemplo, hacer una narrativa transmedia. Bueno, ahí la pregunta creo que suma a Boscotti en todo caso, pero la pregunta es si ese debate literario en realidad aporta algo nuevo a ese arco narrativo. Si es simplemente un comentario respecto a una producción, en ese sentido no está siendo parte de esa inmersión, bueno, no me voy a detener tanto en ese concepto que más adelante lo vamos a desarrollar, pero que de alguna manera aporta esa información novedosa a partir de un nuevo lenguaje, un nuevo soporte, vamos a decir, para transmitir esa información, que debiera eso, darme un panorama más amplio respecto a lo que me viene a contar. Un debate con el autor o la autora, por ejemplo, de una obra, ahí podríamos pensarlo, por ejemplo, ¿no? Como una expansión, sí. Exactamente, como una expansión. Después voy leyendo como más comentarios. Dale. Un ejemplo podría ser los idas y vueltas en los relatos y formas de relatar historias y diferentes versiones en los que es el manga y el anime japonés. Efectivamente, creo que también sí. Es un excelente ejemplo. Tiene mucho justamente de cómo vincular justamente estos diferentes soportes, sobre todo, ¿no? en los cómics, ¿no? Y después puntualmente cómo eso se puede volver o un videojuego o una película, ¿no? Entonces también me parece que es interesante. Después preguntan si un hilo de Twitter podría ser, bueno, dependiendo también de nuevo, efectivamente, cuál sea la intencionalidad, lo que quiero narrar yo. Entonces, si yo quiero narrar y el hilo de Twitter se constituye efectivamente algo que complementa, que aporta esa historia, pensando en propuestas, no estoy pensando en productos culturales ahora, Coti, estoy pensando en propuestas, por ejemplo, que se inscriban dentro de lo que es la corriente de las narrativas transmedia. Bueno, habría que ver bien el caso, digamos, pero claramente es otro tipo de soporte, es otro tipo de lenguaje en una red social puntualmente que habilita nuevas formas de hacer esas lecturas o esos recorridos. Sí, vamos a anticipar, Gaby, si querés, así aprovechamos el comentario, que las redes sociales van a ser un elemento central a la hora de diseñar propuestas didácticas con narrativa transmedia, porque es uno de los medios en los cuales suele elegirse como una posibilidad para expandir una narrativa y efectivamente construir un universo. Entonces sí van a ser elementos centrales para el diseño de una propuesta educativa. Totalmente. Bueno, y hay más aportes, varios. Sí, sí, estoy viendo. Hay varias manos levantadas también, así sí, que le damos la palabra también. ¿Cómo les va? No, me preguntaba un poco como que de lo transmedial, si tiene que ver como con una interferencia, ¿no? Dentro de algún lenguaje de base, por ejemplo, ¿no? Y esto de que pasa de que, bueno, que la gente continúa hablando de los personajes e inventando sus propios finales de la serie o de lo que fuera. Y me pregunto como que tiene que ver con el no control lo transmedial, como con algo que no se puede como enmarcar, porque no sé, yo por ejemplo no hubiese considerado que un libro que se vuelve una ficción es transmedial, pero bueno, por eso me queda un poco la duda. Me suena a mí que lo transmedial tiene que ver con algo que tiene que ver mucho con lo actual y que sobrepasa como ciertos controles, y a la vez, sino con cosas más específicas que hay que hacer, porque bueno, ahí la compañera que es médica lo tuvo que hacer porque no le quedó otra, como algo que va sucediendo por la realidad, o si no, como algo artísticamente creado específico. Yo soy realizadora audiovisual, entonces hicimos una propuesta de una serie web, y bueno, hicimos toda una propuesta transmedial, ¿no? Para que la gente pudiera entrar a los perfiles de los personajes y opinar sobre preguntas, ¿debería hacer esto el personaje, esto o esto? Pero bueno, no sé si quedó clara la pregunta, pero para mí es como que si tiene que haber una interferencia no descontrolada, pero sin control o no, más o menos. Creo que, gracias por la pregunta, Sofía, y después me gustaría que nos cuentes más de la serie, porque es un ejemplo que nos puede servir para comprender un poco más qué son las narrativas transmedia, y además un ejemplo que tiene que ver con producción de la universidad, entonces me parece muy interesante y me gustaría que nos cuentes un poco más sobre eso. Pero respondiendo a tu pregunta, también veía en el chat algunos comentarios de, bueno,
¿cómo entendemos esto de la expansión o de qué manera debería aportarme algo nuevo cada una de las piezas que forman parte de un universo narrativo? Y un poco uniendo las dos preguntas, diría primero que creo que no tiene que ver con una interferencia, sino más bien con esto que vos hiciste en tu documental creo que me habías dicho, o webserie, algo así. Serie web. Sí, gracias. Hay una decisión de diseño inicial, efectivamente, que en algunos casos se da adrede. Creo que hoy en día todas las producciones culturales, en un sentido o en otro, terminan siendo transmedia, porque para poder llegar a diferentes audiencias, eligen desplegar como estrategia de difusión su producto cultural en diferentes plataformas, no de la misma manera, con diferentes contenidos en cada una de las plataformas, y que surge como una decisión adrede, quiero decir, vamos a difundir, vamos a divulgar este producto cultural de manera transmedia porque es la forma que hoy las audiencias se vinculan con la cultura. Entonces puede ser una decisión adrede de diseño, y en algunos casos, sobre todo con las primeras narrativas transmedia, me parece que fue surgiendo un poco al calor del crecimiento de las plataformas y de la manera en que comenzaron a divulgarse y a crecer y expandirse las narrativas culturales en sentido amplio. Estoy pensando, por ejemplo, en Los Simpson, que es un producto cultural que estábamos de ejemplo recién, que inició, si no me equivoco, en la década del 80, y que en ese momento seguramente no había una decisión de diseño transmedia, pero que efectivamente el hecho de que creciera a medida que fue pasando el tiempo y que las plataformas de redes sociales y digitales fueron creciendo, efectivamente su estrategia de divulgación y de llegada a diferentes audiencias obligó a que ese producto se convirtiera en una narrativa transmedia. Hoy creo que hay una decisión consciente de los productores culturales de construir propuestas transmedia, efectivamente, como decía, para llegar a diferentes audiencias. No lo veo como una interferencia, lo veo más bien como una decisión de diseño. Y para poder ejemplificar mejor esto que decíamos de por qué hablamos de mensajes diferentes o de aportes de las diferentes piezas del universo narrativo, me gustaría subrayar otra cosa que comentaron en el chat recién, que es el ejemplo de Harry Potter, porque efectivamente, decía María Lourdes, y quiero traerlo también, es un ejemplo muy claro respecto a qué significa que un producto cultural sea transmedia. Por ejemplo, también Señor de los Anillos que está comentando Gabriela. Efectivamente, Harry Potter empieza como una serie de libros y solamente conocíamos la historia, o se comenzaba a crecer esta historia en términos literarios. Debido al éxito editorial que tuvo la novela, efectivamente comenzó a crecer en otros formatos. Aparecieron los videojuegos. Yo podría decir que los videojuegos son una pieza de ese universo narrativo. ¿Por qué es diferente? Porque yo no encuentro en el videojuego específicamente la misma historia que encuentro en el primer libro de la saga. No encuentro una repetición. Hay elementos diferentes en ese videojuego. Primero porque además es otro formato y es otro lenguaje. Quien juegue se supone que tiene una relación de interactividad con ese contenido. En el libro leo la historia, pero no tengo la posibilidad de interactuar como un personaje de la historia. Ahí hay un formato diferente, hay un agregado, hay un plus que ese formato me permite proponerles historia que el libro no me da. Lo mismo podríamos decir respecto al parque temático de Harry Potter, y ahí tengo una experiencia además que no es digital, y esto también quiero subrayarlo y aprovechar el ejemplo. Es una experiencia que transcurre en la materialidad, no transcurre en un mundo digital. Y esto también quiero que lo retengamos, porque a la hora de pensar una propuesta didáctica que integre narrativa transmedia, debería también poder poner en diálogo algunos formatos y lenguajes digitales, pero también algunas experiencias presenciales. Y de allí que nos animamos con Gaby a proponerles a ustedes, a las narrativas transmedia, como una estrategia posible para pensar en formatos combinados.
Y ahí un poco empezamos a desandar el porqué de esta propuesta también. Bueno, quiero dejarle a hablar a Marcelo, que está también con la mano levantada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Feliz día para todos los colegas. Bueno, yo soy del área de letras y particularmente tenía dos consultas. La primera, si tiene que ver con algo que ver con el concepto de interdiscursividad. Me sonaba mucho a interdiscursividad. Por ejemplo, me acuerdo un caso de Garcilaso de la Vega, que escribió algunos sonetos en base a pinturas y esculturas que él había visto en Nápoles. Y yo hice algún trabajo, eso quería contar también, sobre mitología, en el que leíamos algunos mitos y después los chicos trabajaban con capítulos de Los Simpsons que hicieran referencia a estos mitos. Y luego ellos tenían que escuchar canciones, incluso de cumbia o de géneros muy diversos, que hicieran referencia, por ejemplo, al abandono de Penélope. Y ahí surgió en el Muelle de San Blas, por ejemplo, la misma canción Penélope de Diego Torres. Y también dibujar, pintar, si eso sería un caso también de lo que estamos hablando ahora, quería saber. Y bueno, y esto de si tiene que ver con el concepto de interdiscursividad. Gracias. Tiene que ver, de hecho, como les contaba, los primeros aportes conceptuales tienen que ver sobre todo con el concepto de intertextualidad particularmente. Después comienza el campo académico a diferenciarse. De hecho, esta persona que yo les mencionaba, Marcia Kinder, su aporte principal tiene que ver con diferenciar estos conceptos, no tanto el que vos traías en particular, pero entiendo que se relacionan. Yo no soy especialista del campo de las letras, a lo mejor vos podés aportarnos más en ese sentido, Marcelo, pero te diría que son dos conceptos diferentes que están vinculados en el sentido de poner en relación elementos que provienen de un mismo arco narrativo, pero con la particularidad de que, como decíamos recién, cada una de las piezas de este universo tiene que poder aportarme algo diferente. Esto también en relación a la segunda pregunta que vos hacías. Me parece que la propuesta que vos contabas, que además está muy interesante, efectivamente podría convertirse en una propuesta que integre narrativa transmedia, siempre y cuando pudieras vos diferenciar en cada uno de esos formatos que vos les propusiste a tus estudiantes algún elemento diferente. Si trabajaron con las canciones algo distinto en relación a otro de los lenguajes que utilizaron, por algún motivo que te parece central para los contenidos que vos querías trabajar con ellos y ellas, efectivamente podríamos hablar de una construcción de una narrativa transmedia. Y además, siempre y cuando haya participación de tus estudiantes en ese arco narrativo. Podríamos pensar que sus producciones efectivamente forman parte de una expansión de su universo y que están diseñando una pieza más de su universo. En ese sentido, si se cumplen esas condiciones, participación y contenidos distintivos en cada uno de los lenguajes que forman parte del universo, podríamos estar hablando efectivamente de una narrativa transmedia. Excelente, muy claro, gracias. No, de nada. ¿Tenemos alguna mano levantada más? Nos queda pendiente, Sofía, que nos cuente un poco más de su propuesta. Si nos queda un ratito al final, me gustaría darle la palabra para que nos cuente un poco más. ¿Tenemos algún otro comentario en el chat, Gaby? Hay varias consultas, pero también creo que ya las estoy leyendo. El Señor de los Anillos, también, bueno, lo retomaste, que efectivamente es un ejemplo de narrativa transmedia. Y después Ana Raquel. En los museos de arte moderno se está haciendo también maquetas, pinturas y lentes en 3D. Es una misma obra de diferentes maneras y la vivencia de diferente manera, la misma obra, ¿no? Vivencias de diferente manera en la misma obra. Eso quisiera decir. Sí, recuerden en ese sentido que no se trata de contar la misma historia en diferentes lenguajes, sino se trata de construir un universo narrativo en el que pueda transcurrir por diferentes aspectos, dimensiones, personajes, inclusive temporalidades de ese arco narrativo diferentes. No contar una misma historia de diferentes maneras. Pienso, ¿sí? sabes que también, Coti, digamos, un ejemplo como más frecuente, digamos, en la actualidad, que no es un ejemplo de narrativa transmedia, pero sí tiene que ver con esta posibilidad de articular, digamos, sobre un mismo objeto diferentes voces. Vieron que ahora, actualmente están como los programas como del prime time en la TV, casi todos ellos tienen una retransmisión vía streaming con un host digital, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese ejemplo articula, ¿no?, un mismo formato que es la transmisión lineal del programa habitual, ¿no?, qué sé yo, de
estamos pensando en Got Talent, ahora en Telefe, en Bailando por un Sueño, en también Gran Hermano, por ejemplo, La Voz, digamos, todos esos programas como de prime time de la TV tienen un host digital que transmite, digamos, y reacciona, así le llaman, reacciona a la transmisión de ese programa, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver con esto. Sobre un mismo objeto se aporta otro tipo de información, o sea, es la misma escena, pero aportas otro tipo de comentarios y otro tipo de interacción también, porque en ese streaming la persona que lo está coordinando también, de alguna manera, dialoga con quienes están viendo, ¿no?, el programa. O sea, los que están viendo ahí hacen comentarios, hacen preguntas. Bueno, no, simplemente como para dar un ejemplo de cómo convergen también, ¿no?, de alguna manera, los medios en las narrativas transmedia. No es un ejemplo de una narrativa transmedia, no estoy diciendo eso, pero sí de la convergencia mediática, sobre todo. Completamente. El mundo del streaming hoy básicamente piensa el diseño de sus productos y de sus influencers, podríamos decir, a partir de esta dispersión en distintas plataformas, redes sociales, formatos, inclusive en propuestas presenciales. Digo, muchos de quienes vemos haciendo streaming hoy podríamos encontrarlos también haciendo una obra de teatro, encontrarlos en alguna sala presencial para conversar. Entonces, bueno, sí, efectivamente son ejemplos del día a día que, como decíamos, hoy básicamente pensar en el diseño de productos culturales implica, por la forma en que están dispersas las audiencias hoy, pensar en estrategias transmedia. Ana Raquel tiene la mano levantada. No, quería aclarar que en los museos de arte moderno, precisamente, vivís una misma obra de diferentes maneras, pero sí hay distintos relatos. O sea, por ejemplo, una pintura tradicional de Miró, la ves con lentes de 3D, cómo la va él pintando, y después ves, bueno, es increíble cómo hacen. Y ahora, otra cosa también, que uno se anota a algún webinar, algo, y te dicen cómo querés participar, con metaverso o normal. O sea, eso también es que se va a empezar a usar para dar clases también, el metaverso. Seguramente sea una opción en algunos años que nos toque habitar en algunos casos, ¿no? Y podríamos darle, estar un tiempo discutiendo respecto. Seguro. Yo, por ejemplo, ahora me anoté en un webinar para aprender un tema, y me dan a elegir si quiero anotarme en metaverso o así. O sea que sí, ya están enseñando cosas. Sin duda, hay experiencias, digamos, por eso decíamos, nosotros acá estamos compartiendo una de las múltiples y variadas experiencias vinculadas. Sí, ahí Germán dice de los museos, esa manera que lo vi en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno, y te van haciendo vivir distintas experiencias musicales y de la obra, entonces es más que multimedia, es más que, bueno, quizá. No sé si me explique bien. Bueno, sí, creo que sí, Ana Raquel. Ya tenés preguntas, si querés contarle a Julieta por el chat un poco qué es metaverso, así no nos desviamos ahora un poco de lo que veníamos comentando, porque además tengo una pregunta en el chat que quiero aprovechar, que es la de Federico, que nos dice: la aplicación a contenidos culturales me quedó clara, eso me da mucha tranquilidad, espero que hayamos sido claros en eso. Pero nos pregunta algo clave, que es exactamente lo que vamos a trabajar ahora, que es si podemos darle algún ejemplo de aplicación con algún contenido educativo. Y a eso vamos. ¿Te parece, Gaby? Ahora mismo, sí. Bueno, entonces vamos a trabajar en grupos ahora con esta pregunta en mente, no porque efectivamente vayamos a responderla con la actividad, pero sí me gustaría que sea inspiradora para abordarla. La pregunta dice: ¿por qué las narrativas transmedia pueden resultar inspiradoras para integrar significativamente formatos combinados? Algunas cuestiones fuimos compartiendo ya en este rato, pero me gustaría que con esa pregunta en mente vayamos a trabajar en grupo. ¿En qué consiste la actividad? Ustedes ya están viendo en pantalla un código QR. Si lo escanean, vamos a compartir también el enlace directo en el chat, no se preocupen. Ahora lo comparto yo, Coti. Ahí fue, creo. Bueno.
Ahora les muestro. Si ustedes ingresan al código QR o al enlace, van a encontrar este documento. En este documento van a tener el acceso a 2 reconstrucciones de experiencia. No vamos a poder tenerlas de primera mano a las experiencias transmedia, porque, bueno, eso implicaría que fuésemos cursantes de esas experiencias y son experiencias que ya terminaron. Pero sí vamos a acceder a reconstrucciones de experiencias educativas que involucraron narrativas transmedia. Una vez que conformemos los grupos, que lo vamos a hacer de forma aleatoria aquí por la plataforma de Meet, ustedes van a, con documento en mano, van a acceder a un formulario, tienen el enlace directo aquí en el documento para ingresar, van a responder las preguntas que van a encontrar en el formulario, un solo formulario por grupo, no es necesario que cada uno de ustedes conteste, porque en realidad tiene que ver con simplemente organizar la actividad, y se van a encontrar con preguntas múltiple opción. Esto quiere decir que puede suceder que en algunos casos ustedes quieran responder con más de una de las respuestas disponibles en el formulario, y está muy bien que así sea. No hay una respuesta correcta, no se trata de identificar una respuesta correcta, sino de tener una guía, una orientación para navegar por estas experiencias. Entonces, les pedimos que una vez que ingresen a la sala que les toque para debatir sobre estas cuestiones y navegar por estas experiencias que les compartimos en el documento, se tomen primero un par de minutos para presentarse, para decir de qué unidad académica provienen, cuál es su rol en la universidad, y después que se den un tiempo para navegar por las experiencias que hemos compartido en el documento. Probablemente sea propicio hacerlo de manera individual, esa primera navegación, y luego que se den un tiempo para conversar entre ustedes y responder a este formulario. Van a tener unos 25 minutos para completar todas estas actividades que les estoy mencionando. Poder presentarse, poder explorar las experiencias y poder responder un formulario por grupo. Después nos volvemos a encontrar aquí. Las salas se van a cerrar automáticamente, van a volver todos a esta sala principal y nos encontramos aquí para poner en común algunas de las cuestiones que van a estar ustedes debatiendo en relación a la aplicación de estas narrativas transmedia en propuestas educativas. Gaby, ¿quieres agregar algo? No, simplemente eso, que bueno, sería muy importante esta autogestión, digamos, del tiempo para poder responder, digamos, el formulario, pero creemos que efectivamente sí o sí se tienen que dar como las 2 pautas previas que dijo Coti, eso, mínimamente presentarse por si no se llegan a conocer. Sabemos que se vienen compartiendo, pero como nosotros ahora aleatoriamente los vamos a combinar, bueno, siempre está bueno representarse, y sí, sobre todo, darse el tiempo de recorrer, digamos, la propuesta. Les va a llevar, digamos, un pequeño momento del tiempo asignado, así que dense el tiempo también para recorrer la propuesta, teniendo en cuenta de que tienen que responder el formulario antes de volver como al chat, a la llamada inicial. Así que, bueno, esa autogestión del tiempo, ténganla como presente, ¿sí? Son 25 minutos, como dijo Coti. Tengan a mano el enlace, no se vayan de esta llamada sin llevarse los enlaces que van a necesitar para trabajar, y van a darse cuenta, pero cuando estén en la sala, arriba van a tener la opción siempre de volver a la sala principal. Si tienen algún problema, acá vamos a estar para acompañarles en el proceso. Vuelvo a dejar Una pregunta, porque yo abrí ahí el cuestionario que dice actividad grupal, hay un link y uno va a un formulario. Sí. Pero, ¿con qué trabajamos? Eso es lo que no encuentro. Aquí arriba. Mira, en el documento, las experiencias que tienen que navegar están aquí arriba con los enlaces que dice 36 colonias ultimátum. Gracias. No, por favor, gracias por la pregunta, porque a lo mejor alguien más la tenía. Elijan una de las experiencias, exploren si quieren un poquito las 2, pero elijan una de las experiencias para responder al cuestionario. Sí, pónganse de acuerdo, digamos, en ese tiempo inicial, cuál van a revisar como grupo, ¿sí? Sofía, ¿estás levantando la mano? Hola, sí, la pregunta es, porque el otro día tuve problemas para entrar a una sala, yo estoy solamente con el teléfono. Sí. ¿Me envían solo, o sea, voy sola a la sala o tengo que hacer algo?
debería aparecerte ahora la opción para que accedas a tu sala. Todavía yo no di el clic final para que les aparezca, así que todavía no debería aparecerte nada en principio. Pero de todas maneras, si llegas a tener problemas, bueno, lo solucionamos. Sí. Nosotros vamos a estar acá siempre en la llamada inicial, así que en ese sentido, cualquier duda que tengan, pueden venir, digamos, acá o volver acá en la llamada inicial. Bueno, si les parece, entonces procedemos a pasar a las salas. Gente, bueno, nos han quedado unos poquitos minutitos para las cosas que teníamos que hacer, así que queríamos ir un poco rápido, compartiendo un poco las respuestas del formulario, sí, brevemente, para ir viendo, ¿no?, lo que ustedes nos pudieron compartir en este recorrido, en esta exploración, ¿no?, por esas dos propuestas con narrativa transmedia que les compartimos a ustedes, con intención un poco de reconocer algunas características, ¿no?, y esas características que nos permitan pensar, digamos, de alguna manera, cuál es aquello que nos permite, de alguna manera, construir alternativas para contar esa narrativa, pero también qué posibilidades hay para encarar la construcción de un tipo de narrativa de esta forma, ¿no? Para que había justo un mensajito. Y estaban preguntando sobre las respuestas que dieron, podemos compartir después los resultados para que los tengan. Para que les queden, sí, efectivamente. Simplemente a los fines de compartir un poco. Si quieren, nos detenemos, por ejemplo, en la primera pregunta que dice: al observar la reconstrucción del recorrido que contiene la propuesta y la narrativa que la atraviesa, seguramente han imaginado el tipo de navegación y visualización que concretarían en el entorno. Al respecto, consideran que, y vemos que la respuesta con mayor, digamos, tasa, digamos, de elección es la del medio, que dice que es posible realizar el recorrido de la narrativa de diversas maneras. Cada una de ellas aporta diferentes piezas o elementos de la propuesta. Bueno, efectivamente un poco esto lo veníamos diciendo, lo veníamos comentando, sobre todo Coti se detuvo a contar, bueno, que una narrativa transmedia incorpora, ¿no?, diferentes piezas que de alguna manera cada una de esas piezas contribuye al arco narrativo mayor, ¿no?, o al eje central que de alguna manera se pretende analizar o poner en consideración ahí. Ustedes tenían dos propuestas, ¿no?, también pensando en eso. Seguramente algunos eligieron Ultimátum y otros 36 coronas. Cada una de ellas dialoga y tiene un eje, digamos, de conversación o un eje narrativo distinto, digamos, porque claramente uno está más ligado al pensamiento matemático y otro más a la alfabetización, si no me equivoco. Y en ese sentido proponen diferentes formas con diferentes piezas comunicacionales que se articulan entre sí, ¿no? Y que esa diferente articulación también promueve diferentes formas de entrada, ¿no? Por eso esto de la posibilidad de los recorridos múltiples. Pero bueno, también está bueno detenerse en las que tuvieron menos opciones, ¿o no, Coti? Digamos. Sí, completamente. Esta que en segundo lugar está el recorrido de la narrativa, si bien implica toma de decisiones, tiene una estructura clara, con un inicio y un desenlace evidente. Bueno, ahí quizás también convenga un poco detenernos a explorar quizás más en la puesta en marcha, ¿no?, de la narrativa en sí misma, porque bien, como dijo Coti, esto es la propuesta, ¿no? No estamos nosotros inmersos en eso, ni como docentes ni como estudiantes, simplemente lo estamos viendo como desde un registro externo para ver efectivamente cuánto hay, ¿no?, de esa estructura inicial y de ese desenlace evidente. Bueno, quizás hay una característica de las narrativas transmedia que tiene que ver con, bueno, esa posibilidad de habilitar diferentes recorridos, claramente una alternativa distinta, ¿no?, para poder resolver determinadas situaciones. Si no me equivoco, en el de 36 coronas, por ejemplo, creo que hay la posibilidad de construir, digamos, alternativas y no respuestas únicas. Sí, además de sostener, Gaby, conversaciones en redes sociales. Y acá quiero recordar el comentario que hacía, si no me equivoco, Sofía, sobre la falta de control, decía ella, de las narrativas transmedia. Y en realidad creo que a lo que podemos aludir en ese sentido es a que pueden expandirse de tal manera estas narrativas y estas propuestas que efectivamente
escape un poco, si se quiere, voy a tomar su palabra, nuestro control, hasta dónde llegan estas narrativas. Y en ese sentido retomamos la frase del inicio, ¿no? Que Scolari decía, se sabe dónde comienzan las narrativas transmedias, pero no dónde terminan. A eso se refería Scolari cuando nos compartía esta mirada sobre las narrativas transmedia. La idea sería que en una propuesta educativa, efectivamente, más allá de que haya una serie de decisiones didácticas respecto de cuáles son los contenidos, cuáles son los objetivos, cuáles son los lenguajes y los formatos que vamos a transitar en esa narrativa, la idea sería efectivamente que hubiese opciones de expansión que efectivamente puedan crecer de alguna manera que no esté a priori controlada por él o la docente. Y en ese sentido, esas expansiones que pueden producir sus estudiantes son expansiones en este sentido de que van a hacer crecer la propuesta inicial y que tensionan esta idea que tenemos de la planificación en términos más clásicos, de propuestas lineales, en las que las actividades de los y las estudiantes, claro, se circunscriben a una única opción, a un único formato, en donde todos hacemos lo mismo, donde hay momentos específicos en los cuales intervienen en la propuesta los y las estudiantes, esa intervención comienza y termina, y en esta nueva manera de planificar o de vincularnos con el saber en el aula que proponen las narrativas transmedia, justamente la idea es romper con esas propuestas más lineales. Y en ese sentido, por ahí también lo que quería reconocer es que quizás lo que sí esté claro es la intencionalidad que yo quiero generar o producir con eso. Si bien yo no defino a priori, digamos, la resolución, porque justamente habilito, ¿no?, a partir de la interacción, digamos, con los estudiantes, de la co-creación, en todo caso, de alternativas posibles frente a esa storytelling que me propone la narrativa en sí misma, sí tengo claro qué es lo que quiero generar yo, que no tiene que ver o que no está directamente traducido a que hay una respuesta única. No, pero yo sí quiero, por ejemplo, generar pensamiento crítico. Yo sí quiero, por ejemplo, generar espacio de construcción colectiva. Yo sí quiero proponer alternativas múltiples frente a un mismo caso, ¿no? Entonces, tengo una intencionalidad que está asignada claramente por cada uno de los campos de conocimientos, ¿no? Y eso es parte, ¿no?, del trabajo de un docente a la hora de diseñar propuestas de enseñanza, no sé si se acuerdan, definir claramente cuál es la intencionalidad. Quizás es eso lo que sí está más claro que se puede palpar dentro de la narrativa, pero el hecho de que haya un único recorrido evidente y una única respuesta posible va un poco como a contramano, si se quiere, de lo que propone esta idea de expansión a partir de las narrativas transmedia. Sí, Aurelia. Hola. Yo lo que quería decir, bueno, para nosotros fue un poco caótico entender cómo funcionaba todo, y más en el apuro, bueno, y porque era la primera vez y demás. Pero lo que me pareció en este aspecto es que puede ser difícil, tal vez, incorporar después a alumnos nuevos. Como que me parece que es algo que más o menos tienen que arrancar todos juntos. A lo mejor, reitero, nunca trabajé de esta manera, así que no lo sé, pero me daba esa sensación que si arrancamos todos juntos es como arranca ordenado. No solo que sabemos cómo arranca, sino que arranca ordenado. Y si después se incorpora a alguien, ¿cómo hacer para guiarlo en toda esa expansión que ya se generó? ¿Cómo decirle, bueno, empezá por acá a ver cómo te ubicás? Me parece que eso también se puede ir un poco de las manos, ver hasta qué punto alguien nuevo se puede incorporar a esa actividad. Reitero, no sé si es impresión nomás, porque esto nos dejó creo que un poco traumados. Desconocemos la propuesta de enseñanza marco igual, eso partamos desde ahí también, ¿no? O sea, sabemos que es un ejercicio narrativo, ¿no?, transmediático, que claramente se encuentra en una propuesta o en un sentido mucho más grande, ¿no? O sea, hay otra intencionalidad didáctica que nosotros acá no sabemos cómo es que efectivamente, digamos, eso se articula con las formas en las que ellos vienen trabajando, pero me parece que es importante tener en cuenta de que claramente la inclusión de narrativas transmedia supone eso, definir muy bien quiénes son el grupo clase, ¿no?, quiénes son los sujetos de aprendizaje, cuáles son, digamos, las permisibilidades que me permite trabajar este tipo de narrativas con ese grupo, y en ese sentido también voy a tomar definiciones, bueno, qué tipo de lenguaje propongo, qué tipos de recorridos, ¿no?, de alguna manera voy a habilitar o inhabilitar, ¿no?
Entonces, y todo eso, Aurelia, me parece que tiene que ver con volver a la pregunta y volver sobre todo a esto que planteamos al inicio. Estas no son recetas que nosotros queremos compartirles para que las lleven a aplicar el aula. No, simplemente estamos mostrando una alternativa posible que muestre justamente esta idea de que podemos proponer, digamos, espacios de co-creación con nuestros estudiantes a partir de un contenido, una pregunta específica que habilite recorridos múltiples, ¿no? Y en ese sentido, claramente una de las previsiones, me parece muy interesante, tiene que ver con cómo acompañamos o qué dispositivos nosotros generamos para acompañar el desarrollo o el recorrido por esa narrativa, ¿no? Que quizás también lo tenemos como medio difuso, medio borroso, digamos, en este ejemplo que claramente, como dicen ustedes, había que buscar varios entornos, entender la propuesta rápidamente en 25 minutos y responder el formulario. Sabemos que claramente es un tiempo súper acotado, ¿no? Para comprender eso, pero sí queríamos, la intención es mostrar justamente cómo es que se toman diferentes objetos, diferentes elementos culturales, se los seleccionan y se los ponen a dialogar, con el fin de poder habilitar justamente otros lenguajes que claramente habilitan nuevas formas de relación con el saber. Y además flexibilizan, si se quiere, un poco la propuesta de enseñanza desde una visión como más clásica o positivista. Coti, no sé si vas a decir algo. No, sí, completamente, y además creo que está bueno que nos cause esta impresión en el sentido de, bueno, pero esto es complejo, bueno, pero ¿de qué manera? ¿Y cómo comenzamos? ¿Y cómo terminamos? Porque efectivamente tensiona la planificación en sentido más clásico y tensiona el rol del docente y la docente, en el sentido más clásico, y también de lo que esperamos de los y las estudiantes. Entonces, está bueno que nos llene de preguntas en ese sentido, porque era también un poco la intención, mostrando dos experiencias que sabemos que son modélicas, en el sentido de que son difíciles de reproducir. Ahí Raquel me parece que decía en el chat, bueno, pero hace falta tener gran cantidad de recursos para poder efectivamente llevar a cabo. Bueno, nuestra propuesta, tenemos poco tiempo lamentablemente para compartir con ustedes, pero la idea es simplemente mostrar efectivamente experiencias modélicas, pero dejarles también esta idea de que es posible reproducir experiencias transmedia de un alcance que efectivamente podamos llevar a cabo en el aula universitario con los recursos que tenemos, con las cátedras que tenemos, con el tiempo que tenemos. Estas experiencias son, digamos, macromodélicas, inspiradoras. Ese es el sentido de compartir con ustedes 36 Coronas y Ultimátum. Como decía Gaby, la idea no es que creamos que ustedes pueden reproducir esto tal cual, porque efectivamente eso sería desconocer las condiciones en las que trabajamos. No es esa la intención, sí poder identificar rasgos que nos parezcan potentes de esas experiencias, que sí podamos reproducir, que sí podamos pensar en una propuesta concreta. Y si después tenemos tiempo en la próxima clase, aunque sea sincrónica, me gustaría compartir con ustedes algunas experiencias de docentes que sí crearon, a partir de estas inspiraciones, propuestas muy concretas para trabajar en el aula con narrativas transmedia que quizás no tienen esta amplitud, este despliegue que tienen las que compartimos con ustedes, pero que sí piensan desde este principio de trabajar propuestas que rompan con la linealidad, que de alguna manera piensen en los y las estudiantes como sujetos activos que forman parte de esa narrativa, que se sienten parte de esa historia que estamos contando, y ahí un poco me gustaría recuperar el concepto de inmersión, que no lo pudimos trabajar en detalle hoy, pero que forma parte de uno de los rasgos de las narrativas transmedia, que es este despliegue de plataformas, de medios y formatos, hacen que quien vive la experiencia efectivamente se sienta parte de la historia. Ese debería ser un poco el objetivo cuando construimos estas historias en un buen sentido complejas, que me permiten a su vez trabar relaciones con el saber de diferentes dimensiones y con diferentes perspectivas. Eso también nos permite trabajar con narrativas transmedia. Al trabajar por piezas, por universos complejos que se van desplegando en distintas plataformas, me permite a mí como diseñadora de una experiencia transmedia
poder trabajar diferentes objetivos en cada una de las piezas, en cada una de las experiencias, en cada una de las plataformas que forman parte de ese universo narrativo. Entonces, quisiera llevarles algunas tranquilidades para ir cerrando este encuentro. Por un lado, como decíamos, simplemente la idea de compartir estas dos experiencias es inspirar y hacernos preguntas de cómo podríamos efectivamente integrar experiencias que se enmarquen profundamente en la cultura digital en el aula universitaria, que nos permitan pensar en cómo integrar con sentido los formatos combinados, cómo pensar en una multiplicidad de lenguajes y de formatos que recuperen las potencialidades de esas experiencias, de esos formatos, de esos lenguajes, para que efectivamente podamos construir propuestas didácticas con sentido que incorporen los intereses de sus estudiantes y que nos permitan efectivamente hacer sentir parte al otro y a la otra de la experiencia que estamos intentando compartir. Entonces, en definitiva, un poco nuestra intención es esa a la hora de traer este concepto de narrativas transmedia para pensar en otro tipo de experiencias didácticas. Y por último, también compartirles que si bien las dos experiencias que vimos en esta actividad son historias ficcionales, también podríamos pensar experiencias transmedia que tengan que ver con historias reales que no se vinculen con ficciones, sino que seamos nosotros y nosotras, los y las docentes, que de alguna manera compartamos un mundo narrativo que no tenga que ver con la ficción, sino que tenga que ver directamente con los contenidos de nuestras cátedras y nuestros espacios curriculares en términos generales. Así que, bueno, de alguna manera eso es lo que queríamos compartir con ustedes a partir de esta actividad. Había algunas manos levantadas. Si quieren compartir algún último comentario, abrimos paso a ese momento. Hay algunos comentarios en el chat también. Paula había levantado la mano. Sí, yo había levantado la mano, pero quedó respondida mi pregunta. Acá al final iba a preguntarle eso, si eran experiencias simuladas o eran reales, de los casos que vi. Gracias, Paula. Sí, efectivamente, podríamos crear universos ficcionales o bien trabajar con contenidos reales que no involucren historias de ficción. Absolutamente. Y yo solamente... bueno, sí, Maribel, sí. Sí, yo ingresé más tarde, pero más o menos entendí la lógica de lo que estaban tratando y me pareció interesante, más allá que vi los videos muy rápido, que era todo de ciencia ficción, digamos, o cuestiones más, de ficción. Lo pensé desde la cátedra donde pertenezco, que es el área de la salud, introducción a salud pública, de la Escuela de Nutrición, pensarlo como casos o situaciones problemáticas, presentarlas y que de ahí trabajáramos, digamos, con los estudiantes. Desde esa mirada, digamos, viendo todos los contenidos de la materia en un caso puntual, que en realidad nosotros lo hacemos casi siempre, pero viendo películas o capítulos, pero a lo mejor estaría bueno crear una historia que sea una historia de la vida real, digamos, con personajes que obviamente sean ficticios, pero que tengan características reales y de ahí trabajarlo. Creo que sería mucho más interesante y sería mucho más concreto a algunas actividades y que se entienda mucho más fácil. Desde esa mirada me pareció como muy interesante la propuesta. Qué bueno, muchas gracias por compartirlo y efectivamente nuestra intención es eso, es movilizar preguntas, propuestas, que se apropien también. El concepto puede ser algo particular en términos de lo que es el mundo de la comunicación o de la industria cultural, pero llevado a propuestas educativas, efectivamente cada uno de ustedes y cada una de ustedes podrá apropiarse de lo que hemos compartido para tomar parte, todo o algunas estrategias de lo que hemos visto hoy para construir sus propias propuestas. Así que bueno, en ese sentido también libertad para que ustedes puedan llevarse de lo que hemos compartido hoy lo que mejor les parezca en relación a sus cátedras y a los contenidos que ustedes trabajan. Julieta.
Bueno, nada, para cerrar, creo que me considero una analfabeta absoluta realmente de la narrativa transmedia. No sé si alcanzo a comprender bien el concepto, pero no quiero quedarme con la duda. Básicamente creo que sería romper el modelo de enseñanza lineal, poniendo en escena, si me permiten la redundancia de la palabra, una determinada escena y permitiendo que el aprendiz interpele esa escena para de ese modo ir construyendo un aprendizaje nuevo y multidimensional de acuerdo a las distintas miradas. ¿Va por ahí o nada que ver? Creo que va por ahí. Estaría bueno analizar en concreto quizás cómo estarías pensando tu propuesta, pero creo que definitivamente tiene que ver con eso, con romper con la linealidad, con pensar propuestas en las que el rol docente y el rol de los y las estudiantes sea completamente diferente al tradicional, un rol en relación a los y las estudiantes participativo profundamente, que tenga que ver con la expansión de una propuesta que ya de alguna manera él y la docente comparte, pero que el estudiante o la estudiante se pueda apropiar y expandir. Creo que algunas de esas coordenadas son centrales para pensar en narrativas transmedia en educación. Por ahí sumo, digamos, como de la mano ya que salió ahora, digo, hay una corriente de didáctica transmedia, que si bien recién hablábamos con Coti, no sabíamos si íbamos a avanzar tanto en eso o no, digamos que por ahí, pero me sirve traer ese concepto que lo recupera sobre todo una autora que es Miriam Kapp, porque en realidad ella propone esa idea de didáctica transmedia justamente con esto último que decía Coti. En realidad, bueno, corramos el foco, si quieren, digamos, de la dimensión técnica de la narrativa transmedia, ¿no? O sea, de la dimensión del formato tecnológico, que si bien tiene como un fuerte componente para poder, de alguna manera, concretizarla, el fin último tiene que ver con eso, ¿no? Romper formas tradicionales de esto, de decir que es el docente quien posee el saber y que lo tiene que transmitir de manera lineal y que los estudiantes se van a apropiar y lo van a reproducir tal cual y que hay solamente respuestas únicas y que no pueden desafiarse ni hacerse preguntas adicionales frente a eso, ¿no? Como el espíritu, en última instancia, de la incorporación que tenemos nosotros para traer las narrativas transmedia, tiene que ver con repensar fuertemente las relaciones entre docentes y estudiantes, la relación entre enseñanzas y aprendizaje, con estas ideas que nosotros decíamos, ponemos todo de sí para que los aprendizajes sucedan independientemente de que nosotros no podamos garantizarlo, ¿no? Así que... Es que abre como el modelo, porque en realidad, digamos, uno planteándose como docente, claramente esto es como un aprendizaje mutuo, porque absolutamente. Yo planteo la situación y vas a saber qué se le ocurre a Coti o a Gaby o a Aurelia, entonces como que planteo un ida y vuelta, que me parece genial. Rompe jerarquías, ¿no? En ese sentido. Pero sí, o sea, con esto sí, no quisiera quedarme que no es que se desdibuja por completo el rol docente, ¿no? Sigue habiendo una autoridad pedagógica, si queremos, hay una responsabilidad pedagógico-didáctica respecto a lo que yo quiero transmitir. El tema es que esa responsabilidad también sea abierta, ¿no? A múltiples diálogos, a otras preguntas, a otras fracturas, ¿no? Y en ese sentido se enriquece mucho más la experiencia en sí misma. Bueno, Paula, que levantó nuevamente la mano y vamos a ir cerrando porque nos estamos fuera de hora ya. Sí, rápido. Nosotros vimos con las chicas Ultimátum y lo relacionábamos, o por lo menos fue lo más rápido en relación mental que pudimos hacer con un centro vecinal. Entonces, de una escala como mucho más barrial, en donde cada vecino plantea un problema y en vez de que se lo resuelva el centro vecinal o la autoridad competente, se comunique, lo resolvemos entre toda la comunidad de esa escala, resolvemos ese puntual, con diferentes roles, porque no todos, o sea, me parece como que te arma una estructura. Entonces, no todos podemos, no sé, hablar con el CPC o con alumbrado, entonces como que tienen diferentes roles, pero el problema lo resolvemos entre todos. Por lo menos yo lo vi así. Bueno, efectivamente, donde se pueden, por ejemplo, digamos, algunos tipos de narrativas transmedia, digamos, suponen eso, la asignación de diferentes roles para la concreción, digamos, de determinados
delimitadas misiones, podríamos decir también, como planteaba también el mismo recurso, y también la posibilidad de necesariamente tener que dialogar con esos roles o esos perfiles para poder también empezar a desentramar cuál es la complejidad del caso, la posibilidad de trabajar y construir colaborativamente, digo, la necesidad que hay, y que eso también tiene que ver con ciertas demandas de la misma cultura digital, ¿no? O sea, por eso volvemos a reponer por qué esto, de alguna manera, amerita una reflexión respecto a cómo damos clases en última instancia, ¿no? Porque es una forma de relacionarse con el conocimiento y con el saber nueva. Estamos habilitando, que muchas veces también las estamos conociendo, digamos. O sea, no es que esto tampoco es la solución a, ¿no? Sino son ensayos donde la enseñanza es un poco eso, es arriesgarse, ¿no? Es tomar riesgos, ¿no? Es poder tomar caminos alternativos también en esto de la reflexión sobre la práctica, que veníamos también laburando, ¿no? Anteriormente. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero generar, no? No sé, ¿cuáles son las preguntas que yo quiero que se produzcan al menos? Y quizás, digamos, nuestra intención en la universidad, sobre todo, y en la formación de profesionales, tiene que ver con eso, ¿no? Más que en la reproducción de ciertos saberes, en cómo se puede, de alguna manera, trabajar con esas relaciones, con los conocimientos que se producen y hacer preguntas potentes, preguntas, ¿no? que interpelen, buscar alternativas con equipos interdisciplinarios. Cada vez más, digamos, las diferentes instituciones en la sociedad bregan y abogan por el trabajo interdisciplinario, ¿no? Entonces, claramente eso requiere también el reconocimiento de otras dimensiones que no históricamente han estado asignadas a las profesiones que muchas veces están compartimentadas en la universidad. Digo, eso lo vemos también como una condición del entramado sociotécnico, si se quiere, de las universidades, y que claramente denota una forma particular de enseñar, de aprender, de formar a esos profesionales. Así que bueno, nada, no quiero seguir abriendo porque esto daría para mucho más y la gente se está yendo. Simplemente agradecerles por haber estado, permanecido, haberse copado. También decir esto, por supuesto que no esperamos que sean especialistas en narrativas transmedia, sabemos que es complejo, pero justamente porque sabemos que es complejo lo queríamos traer, ¿no? O sea, porque sabemos que eso da cuenta de un trabajo que es arduo, que exige también formación, que exige repensarse. Digo, propuestas de este tipo pueden durar meses o años solo para lograr narrativa transmedia, y acá nosotros solo trajimos un puntapié, así que si se van con preguntas, bueno, me parece que también es un poco la intención del encuentro. Y bueno, nos quedaron un par de cositas para laburar, que no llegamos con el tiempo, pero la idea es que en la clase sincrónica podamos acotar, si se quiere, un poco más todo esto que abrimos, para que ustedes puedan tener como algunas pistas un poco más concretas a la hora de poder pensar propuestas de enseñanza en las condiciones que contamos, con las intencionalidades que definimos y con las preocupaciones que nos movilizan en este espacio. Así que bueno, Coti, ¿algo más? No, agradecer, gracias, están compartiendo en el chat muy lindas impresiones sobre la clase, así que estamos muy agradecidos con Gaby por que han compartido con nosotros esta tarde y porque les ha interesado la propuesta. Y bueno, en los términos que Gaby lo decía, esperamos que podamos seguir profundizando un poquito más sobre esto en la clase sincrónica, y por supuesto están todos los canales de comunicación abiertos para que podamos seguir conversando en otros formatos y en otros lenguajes, ¿por qué no? Ya que estamos. Y que eso es una apuesta que tenemos. El hecho de que usemos estos entornos nosotros para comunicarnos y trabajar con ustedes tiene que ver con mostrar formas también alternativas de pensar propuestas de enseñanza. Que siempre lo decimos desde el inicio, pero nunca está de más volver a decir. Así que bueno, muchas gracias. Y nos encontramos asincrónicamente por el aula virtual. Hasta luego. Adiós, gracias por todo.